Los crímenes más perturbadores de Disney. Vamos a verlo, hace 4 días. Ok. Disney se promociona como el lugar más Upa, feliz de la Tierra, un lugar donde todo está cuidadosamente diseñado para que las ya. familias vivan una experiencia perfecta, llena de magia, música y personajes que Me forman gustaría ir a parte de la Disney, pero a la vez infancia de no, es millones raro. de personas. Pero incluso Mm, en un sitio Sí, construido no. para parecer perfecto, la realidad a veces aparece de formas bastante oscuras. Durante las últimas semanas he estado investigando el lado más oscuro de Disney, revisando Hombre artículos, desnudo. reportes y casos reales que han ocurrido dentro de sus parques a lo largo de los años. Y algunos de los casos que encontré son realmente perturbadores. A family photo shoot turns into an all-out brawl there at the Magic Kingdom. This happened right in Oh. front of the train where you first enter the park. La foto del siglo. El 15 de Uy, mayo Lore, de Lore. 2023, en el Magic Kingdom de Walt Disney World, dos familias que no se conocían de nada ¿Cuántos habrá? coincidieron ¿Cuántos Disney frente al habrá cartel en Estados conmemorativo del Unidos? centenario de Disney. Una quería tomarse una foto, la otra estaba ahí parada. Y cuando la primera le pidió a la segunda que se moviera un poco, la segunda dijo que no. Hasta ahí todo es Ya, todavía ahí un está más. Ahí malentendido deberían dar menor, permiso. Decir, dame el un tipo de momento o algo fricción así. social Un incómoda momentito, un que se momentito. resuelve en 3 segundos con un poco de sentido Ir a común. Disney quedó en el pasado. Excepto que ¿Y cuál es su entonces futuro? alguien ¿Dónde de se la va ahora? segunda familia decidió que la respuesta apropiada era pegarle un puñetazo en la cara a alguien de la primera. A partir de ahí, todo se fue al carajo en cuestión de segundos. Las dos familias empezaron a lanzarse golpes Al frente al carayo. símbolo literal del centenario de Y Disney, normal, o sea, con me un quedó un hombre puñetazo en la terminando cara. derribado en el suelo, mientras otros miembros de ambas familias se empujaban, se tiraban del pelo Oh. y se agarraban entre sí. Todo esto a plena ¿Serán vista de latinos? decenas de visitantes que habían viajado hasta Florida con sus hijos para Que experimentar la Florida, magia como de saben, está Disney, lleno de y que latinos. en lugar de eso terminaron grabando una pelea callejera con sus teléfonos, mientras Mickey Mouse sonreía desde los carteles a su alrededor, completamente ajeno a todo. Como Mickey Mouse siempre está completamente ajeno a todo. No hubo arrestos formales. Dos personas identificadas recibieron un trespass warning, que en lenguaje Disney significa que no van a volver a pisar el lugar más feliz de la Oh. Tierra en lo que les queda de vida. Lo cual suena severo hasta que recuerdas que alguien perdió suficiente Bueno. sangre como para que hiciera falta un equipo de limpieza industrial para fregar el suelo. Frente al cartel del ¿Tanto así? centenario, ¿Sangre? 100 años de magia. Mi Una tía. foto que nadie se tomó. Tiana's Palace. El 14 de abril de Qué fea experiencia 2025, eso. a las Pobrecitos. 10 de la noche, Pobrecita la un familia que no tipo se de metió a la calvo, pelea. Y tuvo que ver todo 38 eso. años, estaba desfilando completamente desnudo por Oh, el interior de no. Tiana's Palace en Disneyland antes de treparse al tejado del restaurante, desde donde No, en empezó a Tiana gritar: "Me sabía. La estoy de Princesa del exponiendo Sapo. para Qué buena exponer", peli. mientras una niña pequeña lloraba aterrorizada a los pies del edificio. No se No. sabe qué estaba exponiendo exactamente, porque la seguridad lo sacó de ahí antes de que No, pudiera terminar la no. frase, lo cual es probablemente lo mejor para todos los involucrados. Qué Necesito que entiendas asco. dónde estaba Tipo pasando esto. asqueroso. Tiana's Palace no es un bar en una esquina oscura. Qué Es tipo el horrible. restaurante de la princesa Tiana, La diseñado princesa Tiana. específicamente para que los niños Hay pequeños gente coman muy bagels mientras rancia en el creen que están mundo. dentro de la princesa y el sapo. Y ahí Yo sí estaba ese quisiera hombre, ir. Había como unos desnudo en buñuelos el azucarados que tejado, tenía la película y se gritando veía bien incoherencias como rico. Peter Pan Algo según los así. testigos, mientras familias Está muy enteras bonita esa. intentaban taparles los ojos a sus hijos, y los empleados de Disney recorrían la zona diciendo: "Lo siento, amigos", en el tono de quien sabe perfectamente que esa O que frase no volteen cubre al menos, exactamente algo esta así, no sé. situación. La policía Pobrecitos. determinó que había consumido narcóticos, sin especificar cuáles. Y mira, no soy Mm, médico ni Qué químico feo. forense, La verdad pero que hay un feo. perfil bastante reconocible en todo esto. El hombre desnudo, la grandiosidad, el discurso incoherente sobre exposición y verdad, treparse a tejados, creerse Peter Este Pan, tipo debe ser la vetado de certeza por vida. absoluta de que lo que estás haciendo tiene un significado profundo que el resto del mundo todavía no entiende. Eso no es alcohol, eso no es marihuana, eso es casi con toda seguridad alguna variante de estimulante disociativo, Mm. metanfetamina, PCP, o alguno de esos compuestos sintéticos que llevan a la Oh, gente a hacer cosas que ningún ser humano en estado sobrio contemplaría como opción viable. Pero como sí. digo, no soy forense. Solo soy alguien que ha visto suficientes vídeos de este tipo de comportamiento como para reconocer el patrón. Fue arrestado por estar bajo la influencia de narcóticos, Totalmente invasión de merecido. propiedad y desnudez pública. El Totalmente tejado de merecido. Tiana's Palace no tiene su propio cargo en el Tienda le Código echó a Penal agarrar de los pastelitos. California, lo cual es Parece. quizás una omisión legislativa que alguien debería revisar. No fue la primera vez que un visitante arruinó la experiencia de los demás en Yo sí Disneyland, quisiera ir ahí pero a fue una de las Tiana. pocas Quiero veces en comer que un esas cosas. restaurante diseñado para niños tuvo que ser completamente Nunca evacuado, vi un video de porque un tour de adulto canadiense Disneyland, de la casi verdad. 40 años decidió que esa noche el protagonista de la historia iba a ser él. La princesa Tiana, para constar, nunca trepó ningún Mírala. tejado en la película.
45 minutos. El 25 26 de minutos. noviembre de Eso es una... 2023, ¡Mi un hombre de cumple! 26 años saltó de uno de los botes de It's a Small World. Oh, Se desnudó completamente frente a todos los oh, ¿por qué pasajeros. todos se Caminó por desnudan? el canal de agua de la atracción y se sentó en el borde como si estuviera en la piscina de su casa un domingo por la tarde, observando a todo el mundo mirarlo con esa mezcla específica de No, pero confusión está en y shorts, horror que ¿no? solo se Sí, produce en situaciones para las en que no boxer. existe un protocolo social establecido. Los empleados de Disney pararon la atracción. La seguridad del parque fue alertada. Y entonces tardaron. Tardaron tanto que cuando por fin lo sacaron de ahí, la atracción llevaba cerrada 90 minutos. Mm, 90 minutos con guardias de seguridad y el departamento de policía de míralo. Anaheim para Ah, no, conseguir sí se sacar a un solo desnudó. hombre, solo, sin armas, de un canal de agua poco profundo dentro de una atracción infantil. Para contextualizar, Qué en asco. 90 minutos puedes ver una Qué película gente tan entera de degenerada, pizza, de verdad. hacer una pasta, lavar los platos y ponerte los ¡No! pijamas. Disney necesitó ese tiempo para manejar a un hombre desnudo, sentado tranquilamente en el borde de It's La a seguridad Small está para World. tontear. Era fin de Ten en semana de cuenta Acción de que en Gracias. ese tipo de lugares, o al menos en Latam, no sé, supongo que allá también, la gran mayoría de gente que trabaja en estos lugares son adolescentes jóvenes o gente joven así. Porque es como trabajo de medio tiempo o trabajo de verano, cosas así. También como muchos que van a las piscinas y son así salvavidas o están ahí de seguridad, más o menos va lo mismo. Entonces, algo así va. Mm. Entonces supongo que ahí pues el que está en el protocolo no siempre actúan correctamente porque como que la dudan o algo así. No, nadie se murió, como que se murió. Nadie se murió acá. Ahí solamente por alguna razón está lleno Disneyland de gente desnuda que se desnuda y que tiene cosas muy rancias en la mente. El parque estaba hasta arriba. Cuando finalmente lo redujeron, la policía determinó que estaba bajo los efectos de una sustancia controlada y que no También. tenía intenciones maliciosas, lo cual es técnicamente cierto, pero no exactamente reconfortante cuando llevas hora y mm, media intentando explicarle a O sea, tu pero al hijo final de se 7 desnudó años igual. lo que está pasando. La respuesta a la pregunta de cuánto tarda la seguridad de Disney en resolver una situación genuinamente inusual Un resultó foto, ser 90 no. minutos. Ahí la tienes. Guárdala para cuando la necesites. Police are searching for at least two Oh, salió suspects las after a noticias, bueno. high-speed ¿Qué chase pensará la ended familia? at Disneyland. Estos tipos son Pixar invitados por vida, Pals. ¿no? El Pixar Pals. 24 de ¿Y marzo eso? de 2025, a las 7:30 de la noche, los agentes del condado de Orange iniciaron una persecución tras En un Disney debe Chevrolet dar polvo Camaro mágico. Polvo de ZL1 hada. robado. $70,000 de coche, 650 caballos, Oh, circulando a más de 160 kilómetros por hora por la Interestatal 5. Coches patrulla en tierra, eso es un helicóptero en montón. el aire. El cerco se estaba cerrando. Los ladrones no tenían escapatoria. Ni el Y Toretto. entonces el Camaro se metió directamente en la estructura de parking Pixar Pals de Disneyland, sin Se detenerse, metió. sin vacilar, derecho adentro. Nadie sabe No. exactamente cómo pasaron la garita. Lo que sí se sabe es que esconder un coche robado entre los 16,000 vehículos del parking más grande de California No. es matemáticamente una idea No. bastante sólida, y ellos lo sabían. La policía bloqueó todas las entradas y salidas del Lo parking hizo y empezó bien, una búsqueda wow. exhaustiva, causando un caos logístico masivo, con cientos de visitantes que querían irse a casa después de un largo día en el parque y que no podían Pero sí la acceder a pensó sus bien, la verdad. coches ni abandonar el recinto. Encontraron el Camaro abandonado. Los Obvio. ladrones habían escapado a pie. La policía los capturó dentro de la estructura. Y aquí viene el giro. Los dos sospechosos eran menores de edad, tan jóvenes que al Oh, conductor lo trasladaron directamente a un centro de detención juvenil y al pasajero lo entregaron a un tutor legal. Un Camaro no. ZL1 robado de un Ritz-Carlton, conducido a 160 por la I-5, Literalmente escondido en nada. el parking de No le Disneyland, dieron y nada los por hacer eso. responsables eran dos adolescentes. En algún lugar de California esa noche, dos padres recibieron una llamada que probablemente empezaba con las palabras: necesita venir a recoger a su hijo. El estacionamiento. El 7 de marzo de 1987, una riña estalló entre dos Condujeron un grupos de Camaro. jóvenes en Literalmente el fueron al GTA estacionamiento esos de dos niños. Disneyland. Fueron Lo al que empezó GTA. como una discusión verbal escaló con esa inercia específica que tienen las peleas entre grupos de jóvenes donde nadie quiere ser el primero en dar un paso atrás. Los empujones Oh, se convirtieron en golpes y entonces la sonaron verdad que sí, disparos en güey. el asfalto a pocos metros de la Pero así es entrada la del ley. parque. Salesi No. Tai, un chico de 15 años de Compton, cayó al suelo con 4 impactos de bala, 3 en la No. espalda. Otro chico que simplemente Ah, pasaba con su familia resultó herido en el brazo por una pobrecito. bala perdida que no tenía destinatario No, ni específico. siquiera tiene nada que Todos los ver. involucrados huyeron. Dejaron a Salesi tirado en el asfalto mientras los visitantes Qué llamaban a los horrible. servicios de emergencia. Las ambulancias llegaron, intentaron reanimarlo. No pudieron. Fue declarado muerto en el lugar. El tirador era un rival de 18 años llamado Keletinaya.
que fue identificado, arrestado y condenado por homicidio en segundo grado. La condena fue posteriormente anulada por un tribunal de apelaciones por un tecnicismo. Un adolescente No muerto en el jodas. aparcamiento de Disneyland por una pelea que probablemente empezó por una mirada malinterpretada o una palabra dicha en el tono equivocado, que es como empiezan la mayoría de las tragedias de este tipo. Y familias que se fueron a No. casa ese día con un recuerdo que ninguna cantidad de magia va a Pero se fue borrar. impune, mató y se fue. Epcot. Porque Para tenía entender lo que 18, Alan ¿qué? Ferris En serio, solo por eso no vas a dejar que vaya a la cárcel. Mató y disparó otro encima a un transeúnte que no tenía nada que ver. Ahí cómo sales ileso de ello. Mató a una persona que no tenía nada que ver con el tema. Y le disparó. O sea, no, bueno, no, perdón. No mató a la persona, sino le metió una bala. Le dio la bala a él. Era un chico de 14 años. O sea, ¿cómo sales impune? Qué asco. ¿Qué asco con eso? No, 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 no. Qué rico. Mm, Qué asco, igual qué horrible que haya pasado esa cosa. Que está muy feo. No, no, no. Ñam, ñam, ñam. Muchas gracias, Lía. Qué bueno que qué tranquilo siento ser así, ¿no? Tú, yo y Shakira, que está aquí presente en el stream. Muchas gracias, Shakira. Shakira, Shakira. hizo el 12 de septiembre de 1992 en la entrada de Epcot, necesitas entender cómo llegó hasta ahí, porque lo que hizo ese día no tiene sentido como acto aislado, sino como el punto final de una espiral que llevaba meses acelerándose hacia algo que todo el mundo alrededor de él debería haber Epcot. visto venir y que nadie detuvo. Ferris intentó suicidar. Alan llevaba una No. relación larga con Barbara Krause, guardia de seguridad en Epcot, cuando Barbara decidió terminarla en julio de 1992 después de una Ok. pelea violenta. La Oh. ruptura afectó a Alan de una forma que trascendió la tristeza ordinaria. Se cortó las venas, lo Oh, cual qué activó asco. principalmente una orden de restricción por parte de Bárbara, que es una respuesta comprensible pero que no resuelve el problema subyacente de un hombre que acaba de cortarse las venas porque su exnovia lo dejó. Días después, Alan No. se mudó a Rochester, Nueva Horrible. York, donde fue visto por última vez antes de desaparecer durante meses. Y cuando alguien con una orden de restricción activa en su contra desaparece durante meses, la pregunta correcta es, ¿a dónde fue? No si volvió, porque siempre vuelven. No, ¿por Volvió qué la lo noche hizo? del 12 No de me importa por septiembre de qué. 1992 en la entrada de Epcot, 2 horas después de que el parque cerrara, pidiendo hablar con Bárbara. Un guardia de seguridad lo abordó, otros 2 se acercaron, y entonces Alan sacó de su bolso una escopeta del calibre 12 con el cañón recortado. Disparó 4 No. tiros, tomó a 2 de los guardias como rehenes y los llevó a unos baños cercanos al pabellón del Journey into Imagination, que es una atracción dedicada No. específicamente a la creatividad y la fantasía y el poder de No. la imaginación para transformar el mundo. Porque aparentemente, el universo tiene un sentido del humor absolutamente retorcido. En cuestión de minutos, el parque estaba rodeado por patrullas y La oficiales pidiéndole Shakiriana. a Alan que saliera y liberara a los rehenes. Al cabo de unos 10 minutos, lo hizo. Liberó a los Mm, guardias, salió del pabellón caminando con el arma apretada contra su pecho y empezó a gritar que le dispararan, que iban a tener que matarlo. Los agentes trataron de hablar no. con él, intercambiaron algunas palabras, y entonces, sin previo aviso, Alan se puso la escopeta en la cabeza y jaló el gatillo frente a una docena de policías en la entrada de Epcot un sábado por la noche. Uno de sus mejores amigos dijo después, era un gran hombre, pero la situación lo llevó a su límite, que es exactamente la clase de frase que No. dice la gente cuando no puede reconciliar a la No. persona que conocían con lo que esa persona terminó haciendo. No puede Bárbara no ser. hizo declaraciones públicas. Algunos silencios dicen más que cualquier Oh, qué declaración. horrible. Celebration. Este caso no Celebration. ocurrió Del Kanye técnicamente West. dentro de un parque de atracciones, pero está tan ligado a la marca Disney que dejarlo fuera sería Oye, qué deshonesto. casos tan Y para raros. entenderlo necesitas entender primero qué era Celebration. Florida, la apuesta más ambiciosa y más extraña que Disney hizo nunca fuera de sus parques temáticos. Celebration fue una ciudad planificada y construida enteramente por Disney, fundada en 1996 con el propósito explícito de representar una comunidad americana perfecta, Mm-mm. ambientada en el estilo idílico de los suburbios de los años 50. Se ve bien de serie Casas de bonitas películas con así, porches de de películas madera, así bien bonitas. calles limpias, vecinos amables. Todo diseñado Pero eso no existe en el mundo milimétricamente humano, para eso no existe, proyectar eso es una mentira. imagen de vida tranquila y ordenada donde la violencia y la fealdad del mundo real simplemente no existían. La gente pagaba considerablemente más que en los suburbios circundantes precisamente por ese concepto, porque no estaban comprando solo una casa,
sino la posibilidad de vivir dentro de la fantasía de forma permanente. Era básicamente la Yo creo que a extensión mucha gente lógica le de todo lo encantaría que eso. Disney Mucha había gente pagaría construido. muchísimo, muchísimo Si puedes dinero por pasar un ello. día en la magia, ¿por qué no toda una vida? Ujú. Y durante 14 años, Como más o Michael menos Jackson. funcionó. Hasta que el 29 de noviembre de 2010, Oye, los todo pasó vecinos en noviembre. reportaron la desaparición de Mateo Giovandito, un maestro retirado de 58 años. La policía entró a su No, apartamento. Lo encontraron en el suelo de la cocina, cubierto con no. una sábana blanca, muerto a golpes de hacha. Era el primer crimen Golpes de violento hacha. registrado dentro de los límites de Celebration en sus 14 años de existencia, y la noticia sacudió a la comunidad con la fuerza específica que tienen los golpes que nunca esperabas recibir. Pero Días mucho después arrestaron a David Celebration. Israel Zenón Murillo, que se confesó autor del crimen. Era un tipo sin hogar, de unos 30 años, que Giovandito había contratado para lavarle el coche. Según su declaración, Giovandito le ofreció una cerveza durante el trabajo. David se quedó dormido y cuando recobró el conocimiento encontró al ex Ok. maestro encima de él intentando agredirlo sexualmente. David lo empujó. No. Intentó irse. No encontraba sus zapatos. Giovandito seguía persiguiéndolo sin detenerse. En Bueno, algún ya, punto de ese recorrido sí, por ahí la propiedad, como que David se entiende encontró un ahí. hacha en el armario. Pero aquí es Oye, donde la ahí sí historia creo adquiere que una mucho, capa creo que llegó adicional de mucho oscuridad igual. que nadie en Disney quería que saliera a la superficie. Cuando el crimen llegó a los titulares nacionales, lo que emergió fue una serie de testimonios de exalumnos de Giovandito, asegurando que usaba su posición como No. maestro para forzar Se habrán encuentros alegrado sexuales con muchísimo de algunos esa de sus noticia. alumnos, niños, que los llevaba de excursión a Disney World, que había estado haciéndolo durante Me puedo ver la décadas. pantalla. Las acusaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, pero fueron suficientes para hacer una pregunta que nadie en la ciudad perfecta de Celebration quería responder. ¿Qué Mm. llevaba pasando dentro de esas casas con porches de madera durante todos esos años Fueron varios tranquilos? años, de hecho La fueron realidad bastantes. llega a Yo todas creo que partes, daría un video completo a incluso a los alguien lugares así, ¿no? diseñados Algo así daría un video específicamente para completo. que no llegara, especialmente ahí. Authorities are looking for a motive as to why a Disneyland employee would set off a so-called dry ice bomb in the park's Dry Ice Toontown area, Bomb. causing panic and a 2-hour evacuation Tuesday night. Wow. Christian Barnes. Christian Barnes. El A ver. 28 de mayo de 2013, un empleado de Disney llamado Christian Barnes tomó una decisión que en su cabeza probablemente parecía inofensiva y divertida, y que en la Eso de realidad hielo. desencadenó una respuesta antiterrorista completa dentro del parque temático más famoso No. del planeta. Esta es la historia de alguien que entendió muy mal la diferencia entre una broma y un incidente federal. Christian trabajaba en un carrito de venta ambulante en la zona exterior de Mickey's Toontown. Cuando terminó su Un carrito turno y de fue venta. relevado por un compañero, el compañero abrió el carrito para revisar el inventario y el carrito explotó. Mientras todos los que estaban alrededor Ok. intentaban procesar lo que acababa de suceder, Christian, que seguía en las inmediaciones porque aparentemente le interesaba ver los resultados de su trabajo, cogió tranquilamente una botella de agua de entre los restos del carrito destrozado y se dirigió hacia la salida del parque. Antes de salir, tiró la botella en una papelera, que es el tipo de detalle que en retrospectiva te hace ¿What? preguntarte seriamente qué estaba pasando en la cabeza de esta persona. Varios minutos después, un ¿Explotó? trabajador de limpieza sacó la bolsa de basura de esa papelera y la dejó en el suelo para ir a vaciar otra. Antes de que pudiera volver, la bolsa también explotó. 2 explosiones en Toontown con varios minutos de separación. Ningún herido. Pero el sonido fue suficiente para generar pánico inmediato entre Ningún los miles de herido. visitantes presentes. Los funcionarios cerraron Toontown durante 3 horas y Ok. llamaron a la unidad antibombas porque en ese momento nadie sabía si aquello era una broma o el inicio de algo mucho peor. La investigación determinó que fueron bombas caseras de hielo seco. Básicamente, botellas de agua selladas con hielo seco, que acumulan Ok. presión hasta explotar. En Disneyland conseguir hielo seco no es difícil, porque el parque lo usa constantemente para almacenar comida y crear efectos Normal. especiales, lo cual significa que Christian fabricó sus dispositivos con materiales de trabajo de Disney para detonarlos dentro de Disney mientras trabajaba para Disney, lo cual es un nivel de Ok. audacia que merece un reconocimiento retorcido. Las cámaras de vigilancia lo mostraron cerca de ambos Wow. puntos de detonación, y cuando lo Sí, en interrogaron al Disney día hay un siguiente poco de confesó todo en todo Disney. casi de inmediato. De Cuando un se le lore preguntó por gigante qué todo lo lo que hizo, es Disney y los dijo que fue parques. un incidente aislado con impactos inesperados, que es sin duda alguna la descripción más diplomática y más profundamente Ujú. insatisfactoria que una persona puede dar de haber detonado 2 explosivos Lo habrán caseros detenido quién sabe en por un cuánto parque tiempo. temático lleno de familias con niños. Su padre habló con NBC4 y dijo que su hijo era el mejor chico que cualquiera podría pedir y que las autoridades estaban exagerando. Es Sí, solo un poco de no. hielo caliente. Están haciendo un Un escándalo de típico la nada. padre protector. Estoy Va. seguro de que cuando el humo se disipe verán que él es como cualquier otra persona. Solo cometió un pequeño error. No, El padre, hay que decirlo, no. tenía más razón de lo que él mismo sabía.
porque el sistema judicial de California terminó sentenciando a Christian a 36 días de cárcel, 3 años de Un libertad mes. condicional, 100 horas de servicio comunitario y una prohibición de acercarse a cualquier propiedad de Disney. Normal. 36 días. Por detonar 2 explosivos en el parque temático más visitado del mundo, con Un decenas de mes. miles de familias Un presentes. mes. Si alguna vez No le dio necesitas un nada. ejemplo pedagógico concreto de los límites del sistema judicial estadounidense, Christian Barnes es tu hombre. 6 años, 500 vídeos. Existe una pregunta que la familia de una niña a la que llamaremos Ivana lleva 6 años, haciéndose 500 desde marzo de videos. 2023. Y es una pregunta sencilla con una respuesta que Disney lleva años evitando dar de forma directa. ¿Dónde está Si ya Walt lo Disney? sabían, ¿por qué lo dejaron seguir? El 31 de marzo de 2023, una empleada de Disney en Hollywood Studios, Florida, hizo un reporte a la oficina del sheriff del condado de Orange sobre un compañero de trabajo al que había pillado grabando de forma inapropiada a una visitante. Estaba de Oh, pie junto a la caja registradora de una tienda de la qué zona de asco. Star Wars, cuando vio a un empleado masculino que dirigía la fila de compradores dejar caer accidentalmente uno de los menús que sostenía justo delante de una visitante, agacharse con el teléfono personal en una posición que No, no qué tenía ninguna explicación desagradable. funcional salvo una, y guardarlo rápidamente en cuanto notó que la compañera lo miraba. Contacto Qué visual. bueno. Giro rápido. La compañera avisó a seguridad y puso la denuncia. Los oficiales fueron al Qué parque, bueno, qué localizaron al bueno. empleado y lo llevaron a una sala para interrogarlo. Se llamaba Jorge Díaz Vega. Al principio Se, no cooperaba, pero se le entonces ve. pidió que cerraran la puerta y eh, dijo que tenía una confesión que hacer. Jorge admitió que llevaba aproximadamente 6 años grabando vídeos debajo de Oh, no faldas y te vestidos de mujeres creo. desconocidas dentro de los parques temáticos de Disney World. No. 6 años. 6 años. Y tenía más de 500. De esto era el título, qué repulsivo. Hasta que lo encontró y lo. Esta chica, si no lo encontraba, ¿qué hubiera pasado? 6 años grabando debajo de faldas y vestidos. Y Qué tenía más de asco. 500 vídeos en su Qué asco. dispositivo, todos grabados para lo que describió como gratificación personal porque, según sus No, propias qué palabras, asco. ya no podía encontrar contenido similar en páginas web. Cuando No, terminó de brother. confesar, expresó preocupación por su madre y preguntó si podía irse a casa. El oficial le explicó que Uf, qué probablemente no, tontería. pero Qué aquí tontería. es donde esto deja de ser la historia de un individuo perturbado y se convierte en algo que implica directamente a Disney como ¿Quién institución. sabe a cuántas Y la cronología personas? es lo que lo hace devastador. Antes de los incidentes de marzo de 2023, Jorge ya había sido acusado de grabar bajo la falda de una compañera de trabajo, Voy a ver, no lo se que hizo condujo a nada. una investigación interna de Mm, Disney. Y el resultado de esa investigación fue que Disney increíblemente no lo despidió. Solo le cambió de tontería. puesto. Le dieron otra función dentro del mismo parque y siguió Qué trabajando. idiotez, weón. Qué Eso idiotez. fue la Como respuesta si no hubiera gente que institucional no de que Disney quisiera ante un trabajar en empleado Disney. acusado de voyeurismo contra sus propias compañeras. Moverlo de sitio Mm, y seguir adelante como si nada. Y antes de todo eso, wow. el 30 Qué de marzo de asco. 2023, Jorge grabó bajo la falda de Ivana, una menor de 14 años, mientras No. compraba un juguete en la tienda. La abuela de Ivana lo pilló en el acto y lo confrontó directamente ahí mismo. Y Jorge ni siquiera lo negó. En lugar de eso, le suplicó que no llamara a la policía con una frase que merece quedarse grabada permanentemente. No, qué di. Ya me han despedido por esto antes. Por favor, no llamen a la policía. Prometo que no Hombre. lo volveré a hacer. Ya me han despedido por No, esto no, antes. no, Eso dijo, no, no. frente a la abuela de la niña a la que acababa No, de grabar. Cuando Ivana se enteró de lo que no. había pasado, empezó a llorar, a gritar, a vomitar y sufrió un ataque de pánico. La familia fue directamente a la oficina del sheriff. Jorge fue arrestado y acusado de 2 cargos de voyerismo. Se declaró inocente. Fue liberado bajo fianza. Para intentar mejorar su situación, les Qué dijo a los porquería el sistema investigadores que tenía judicial, autismo weón. y que no entendía las consecuencias de sus actos. Disney, finalmente, lo despidió. Pero la historia no terminó ahí. No, no. En junio de Qué huevo con 2023, eso. mientras Jorge esperaba juicio, fue arrestado de nuevo haciendo exactamente lo mismo en un supermercado Ah, era un Publix. enfermo ya, Una weón. testiga notó Era que un la tipo estaba enfermo. siguiendo por la tienda. Se colocó detrás de ella y se arrodilló con el teléfono en la mano. Su marido lo siguió. Lo encontró grabando bajo el vestido de otra mujer. Dime que le dio una Lo paliza. confrontó, Se lo le quitó el paleó, weón. teléfono y Jorge intentó huir dejando el dispositivo atrás. La matrícula de su coche lo delató. En el teléfono encontraron fotos del vestido, la ropa interior y la cara de la mujer. En marzo de No. 2025, la familia de Ivana presentó una demanda civil contra Disney y contra Jorge por contratación negligente, retención negligente e invasión de la privacidad, Sí. reclamando al menos $50,000. Bien La hecho, demanda weón. sigue activa.
Jorge todavía no Ah, ha sido sentenciado, y la respuesta a la pregunta que la familia de Ivana lleva haciéndose es esta. Disney sabía. Disney investigó internamente. Disney no, yo decidió no no. despedirlo y moverlo a otro puesto. Sí, Y le da durante todo ese igual, man. tiempo, No lo tomo 6 en serio. años, 500 vídeos, 6 Jorge años. siguió grabando. Dentro del parque más vigilado y 100 vídeos, controlado del casi, mundo. casi, o sea, A family is un fighting poco to más, son sue 100 Walt vídeos Disney por Parks and año. Resorts. One man says his wife died from an allergic reaction to food given to her at the Disney Por Springs location comida. last year. But the entertainment giant says the family can't bring the company to court because he signed up for a Disney Plus account several years ago. Términos y Mm, condiciones. Hay creo una que se lo forma en que las conozco. empresas grandes reaccionan cuando algo Creo que sale se lo conozco. terriblemente mal dentro de sus instalaciones, y esa forma tiene etapas predecibles. Primero, comunicado de condolencias. Segundo, Ujú. afirmación de que la seguridad de sus visitantes es la máxima prioridad. Tercero, argumento legal de por qué técnicamente no son responsables. Y cuarto, en el caso específico de Disney en 2024, desenterrar los términos y condiciones de Disney Plus para intentar evitar que el viudo de una Mm, mujer muerta dentro de sus instalaciones tenga acceso a un juicio conjurado. Disney no. llegó al cuarto paso más rápido que ninguna empresa de su tamaño en la historia reciente, lo cual es en sí mismo un logro de cierta magnitud. Pero empecemos desde el principio, Qué porque el wea. principio importa. El 5 de octubre de 2023, Jeffrey Piccolo cenó con su esposa, la doctora Piccolo. Kanok Porn Tang Swan, y con su madre en el restaurante Raglan Road Irish Suena Pub en Disney Springs. Kanok Porn era exótico. altamente alérgica a los lácteos y a los frutos secos, el tipo de alergia Ya, donde un sí conozco este ingrediente equivocado caso. puede significar la muerte. Y la familia había elegido específicamente ese restaurante en ese parque porque confiaban en Disney, que Ujú. desde 2015 ofrecía menús adaptados para personas con alergias y que en 2017 había recibido reconocimiento oficial como líder de la industria en experiencias gastronómicas seguras. Disney lo publicaba en su propio Ok. blog, era parte de la promesa de la marca. Era exactamente el tipo de garantía que lleva a una familia a relajarse y sentirse segura en un lugar que debería ser seguro. Ujú. Informaron al camarero de las alergias de Canok Porn al sentarse. El camarero les aseguró que los platos serían seguros. Cuando trajo la comida sin las banderitas de alérgenos que deberían haber tenido, volvieron a preguntar. El camarero los aseguró una vez, 2 veces, Ok. 3 veces, así que comieron. 45 minutos después de levantarse de la mesa, Jeffrey recibió una llamada diciéndole que su esposa se había desplomado en una tienda y la habían llevado al hospital. Canok Porn había tenido dificultad para respirar, se había desplomado en la No. calle, se había autoadministrado un EpiPen antes de que alguien Y llamara no le al funcionó el 911. EpiPen. Cuando Jeffrey llegó al hospital, el médico salió y les dijo que Canok Porn había muerto. Tenía Oh, 42 qué años. La causa horrible. fue una reacción alérgica severa 3 provocada veces por le niveles dijo. Tuve elevados de tiempo 3 lácteos y veces para frutos secos en confirmar. su organismo. Los mismos alérgenos que habían mencionado 3 veces. Al mismo camarero que los aseguró 3 veces. Jeffrey demandó a Raglan Road y a Walt Y Disney Parks and normal. Resorts por negligencia. Disney respondió argumentando que el restaurante no era de su propiedad ni lo operaban ellos, que Raglan Road pertenecía y era operado por Great Irish Pubs Florida, y que cualquier demanda debería No dirigirse exclusivamente joda. contra ellos. Los abogados de Jeffrey contraargumentaron que Disney controlaba el espacio y que eso los hacía responsables, y Eso Disney fue sí. obligado a permanecer en el caso. Y entonces llegó el cuarto paso, el que nadie en Mira, el no existe. equipo legal de Disney No debería existe la haber vida aprobado, de la bestia. pero que alguien aprobó de todas formas. En mayo Qué de horrible. 2024, los abogados de Disney argumentaron que la demanda debía resolverse mediante arbitraje privado en lugar de en los tribunales, porque Jeffrey, al No. registrarse en Disney Plus en 2019 con su PlayStation, había aceptado unos términos de uso comprometiéndose a resolver Sí, cualquier disputa con la ese compañía fuera caso. de Qué los tribunales. porquería. Jeffrey había cancelado la suscripción durante el periodo de prueba gratuito y nunca la había usado después. Pero según Disney, Solo por eso eso no ya. importaba. Habías hecho clic en aceptar. El clic era No. vinculante. Tu esposa puede morir dentro de nuestras instalaciones por la negligencia de nuestros empleados, pero tú hiciste clic en aceptar en 2019, al registrarte en un servicio de streaming que ni siquiera llegaste a usar. Qué Y ese clic tiene porquería. consecuencias jurídicas permanentes y absolutas que trascienden la muerte de cualquier persona. Los abogados de Jeffrey Qué respondieron que era horrible, de inadmisible verdad. pretender que alguien que se registra para una prueba Rancio, gratuita de qué un mes asco. sin pagar nada más allá de esa prueba renuncie para siempre a su derecho a un juicio conjurado en cualquier disputa contra Disney y todas sus filiales, y que Jeffrey había aceptado No esos se me ve la términos en luz, su Lía. propio nombre, no en el de su esposa, que era un argumento, en sus palabras, de una irracionalidad que choquea la conciencia judicial. Qué Cuando mal, se hizo weón. público,
La reacción fue lo que cabría esperar cuando una empresa con la reputación familiar de Disney intenta usar los términos y condiciones de un servicio de streaming para evitar que el viudo de una mujer muerta por su Pero igual, o sea, negligencia ¿cómo tenga usas acceso a eso? un De verdad, juicio. qué asco. Las ¿Cómo redes se llegas a eso? incendiaron. Y Ante la normal, sí, avalancha de por eso mismo me críticas, llegó Disney esta retiró cosa. la moción en silencio, sin reconocer que había sido una idea terrible desde el principio. El caso sigue abierto. Y la promesa de que Ah, no Disney llegó a es líder nada. de la industria en experiencias gastronómicas seguras para visitantes con alergias sigue publicada en su blog oficial. Qué Para que porquería. cualquiera la lea. Para que cualquiera Yo ya la confíe en leo y ella. vuelve a pasar lo mismo. Disneyland's newest attraction, Qué America horrible. Sings, is about to start, and I don't want to miss that. America Sings. El 8 America de julio de Sings. 1974, Se ve muy guapo, antes de se que ve empezara su animatrónico. turno de noche en Disneyland, Deborah Gale Stone llamó a sus padres desde el parque. Su novio acababa de pedirle matrimonio ese mismo día y quería saber si Oh, les parecía bien casarse. Bill y Marilyn Stone dijeron que ya sí, sabes de quién hablo. que estaban felices por ella, que tenía su bendición. Deborah colgó el teléfono y fue a hacer su trabajo con la alegría específica e irrepetible de alguien que tiene 18 años. Un trabajo de Ah, verano 18, en wow. el lugar más emocionante del mundo, una plaza universitaria en Iowa State y una propuesta de matrimonio. Todo al mismo tiempo. A la wea. Toda la vida por delante. Toda. Tienes que saber eso antes de saber lo que pasó a las 10:30 No. de esa noche. Sin eso lo que pasó es solo un accidente. Con eso es algo completamente diferente. Deborah era descrita por todos los que la conocían como una chica atlética e inteligente, graduada de realidad. Santana High School, dentro del 10% superior de su clase. Necesitaba Wow. dinero para la universidad y consiguió un puesto de anfitriona en el espectáculo America Sings, un show animatrónico inaugurado apenas Está 9 lindo días antes eso. que rendía tributo a la historia Pero qué feo musical lo que va a pasar. americana en un teatro rotatorio con animales robotizados Ya, cantando sí, canciones es clásicas. con Era razón me exactamente el tipo de sonaba. trabajo perfecto para una Es chica de el... no 18 voy a años que decirlo. tiene toda la vida por delante. Oh, A qué las ama. 10:30 de la noche, mientras el escenario rotaba hacia la posición para iniciar un nuevo ciclo, uno de los visitantes vio lo que parecía un niño pequeño, siendo arrastrado entre las paredes en movimiento. Cuando el escenario se detuvo y los operadores llegaron a la escena, lo que encontraron fue devastador. Las dos paredes que convergían al rotar habían aplastado a Deborah hasta matarla. Qué Como innecesario terminó entre grito, esas weón. paredes nunca se supo con certeza. Algunos creen que dio un paso atrás sin querer. Otros anfitriones del show afirmaron que no era raro que los empleados saltaran de una pared a otra entre funciones para matar el tiempo. Pero nadie vio a Deborah hacerlo esa noche. Nadie sabe qué pasó realmente. Y lo más perturbador de todo es que probablemente nadie lo sabrá nunca. A Lo las que sí 11, reveló la dice que investigación falleció a las fue que 11. America Sings tenía un defecto de diseño potencialmente mortal que Disney conocía o debería haber conocido antes Más de inaugurar el negligencias. show. Pura El negligencia teatro había también sido trae. usado anteriormente para Carousel of Progress, donde el teatro rotaba en sentido horario. En America Sings, los escenarios rotaban en sentido antihorario, lo cual creaba zonas donde dos paredes masivas convergían con la fuerza suficiente para aplastar a un ser humano. Nadie Ay, qué había preguntado horrible. qué pasaba si Estamos alguien viendo casos terminaba de en esa Disney zona. ahora. Nadie había instalado protecciones adecuadas. El show Oh, llevaba 9 días funcionando. Disney llegó a un acuerdo extrajudicial por una cantidad que los padres de Deborah calificaron como un acuerdo pequeño. Después instalaron un luces de acuerdo seguridad que pequeño. alertaban a los empleados si se acercaban demasiado a la zona de peligro. El show cerró definitivamente en abril de 1988. No Deborah sería tenía mal. 18 años. Acababan de pedirle matrimonio esa 18 misma años y tarde. está Sus padres ese le mismo habían dado su día. bendición unas horas antes por teléfono y murió aplastada entre dos paredes en un defecto de diseño que Qué existía desde el va, primer qué día del show, horrible. en un trabajo de verano, en el lugar más feliz de la Tierra. Algunos adjetivos Dios. no sobreviven al contacto con la Qué realidad. cosas tan More bizarras. than 30 years ago, in 1995, a VHS cassette similar to this one arrived at a Disney theme park. A Disney employee popped it in a VCR and was confronted with these chilling images. La cinta La cinta VHS. VHS. El 12 de abril de 1995, un sobre acolchado sin remitente le llegó al escritorio de la secretaria ejecutiva de Disneyland, etiquetado simplemente como videotape. Al principio parecía inofensivo. La curiosidad la llevó a reproducirlo. Lo que vio en esa cinta de 8 minutos y 51 segundos desencadenaría un pánico a nivel nacional. Involucraría al Nacional. FBI, al ejército estadounidense Wow. y al presidente de los Estados Unidos. Y décadas después, terminaría en la Wow. estantería de un Goodwill en Portland, Oregón, donde un coleccionista de vídeos te curiosos creo. la encontraría y abriría un misterio que nadie ha resuelto todavía. El video abría con alguien filmando un periódico del Orange County Register con fecha del 1 de abril de Pero ¿cómo llegó a 1995, sus manos? con un ¿Cómo llegó a artículo ese sobre un lugar? incidente reciente
en el que un hombre había liberado una sustancia irritante en la atracción Space Mountain, haciendo enfermar a unas 33 personas. Sobre la imagen, una leyenda escrita, Good Boy. La cámara se movía entonces Good hacia boy. una mesa con fotografías antiguas en blanco y negro de personas desconocidas con el rótulo Dead Guest, pantalla en negro. Las palabras Nerf Gas Made Easy, y lo que seguía era lo que parecía un laboratorio químico precario con pinzas, una olla de aluminio y botellas de líquido sobre una mesa. Un reloj marcando No. las 9 con una fecha debajo, 14 de abril de 1995. Qué raro 2 eso. días después de que la cinta llegara a Este Disneyland. enfocó a todo el Una mano ejército. enguantada trabajando con los químicos, extrayendo pequeños frascos con una sustancia rosa y otra incolora. Un frigorífico con anticongelante y objetos envueltos en papel de aluminio. Una toma filmada desde un motel al otro lado de la calle del parque. Dead Guest de nuevo. Pantalla en negro. Fin. La secretaria retiró la cinta preservando posibles huellas y la llevó al jefe de seguridad, que informó a las autoridades. Qué La respuesta raro. fue inmediata y de una magnitud que da una idea muy precisa de lo en serio que se tomó la amenaza. El FBI, la policía de Anaheim, la unidad antibombas del condado de Orange y funcionarios de salud pública fueron desplegados dentro del parque. No entendí. A todos los oficiales así. involucrados les dieron equipos de guerra química, con máscaras de gas procedentes de los arsenales de la base de Marines del Toro. El contexto lo hacía todo todavía más aterrador. 3 semanas antes, la secta japonesa Aum Shinrikyo había liberado gas sarín en el metro de Tokio, matando a 13 personas y poniendo en alerta máxima a las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Circulaban rumores de que miembros de la secta habían volado a Los Ángeles. Y encima de todo eso, por esas mismas fechas, Disney estaba recibiendo amenazas de bomba de organizaciones católicas No, furiosas por que- una película llamada Priest, Católicas. que la compañía había estrenado recientemente. Priest. Era fin de Semana Santa, una de las semanas más concurridas del año, y Disneyland estaba lleno de militares con equipos de guerra Sí, química, sí, era algo serio. mientras los visitantes deambulaban entre las Y bueno, atracciones sí, completamente en ajenos el a lo que VHS, estaba ¿qué es lo que pasando a hay? su alrededor. Como tal, El como para 14 que de lleguen a abril eso. llegó y pasó. No ocurrió nada en Disneyland, pero el 19 de abril, Timothy McVeigh detonó un camión bomba frente al edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City, matando a 168 personas e hiriendo a otras 680. Y cuando el presidente Clinton se dirigió al país Qué ese día para hablar destrucción. sobre Oklahoma, es una referencia que la Casa Blanca confirmó después que era sobre Disneyland. Hubo un incidente reciente con el que estuve íntimamente familiarizado, que involucró un despliegue rápido y secreto de un esfuerzo importante de Estados Unidos con personal del FBI, FEMA, el Servicio de Salud Pública y el Ejército. Fuimos al lugar y estábamos listos. Estábamos preparados para intentar prevenirlo y, si ocurría, estábamos preparados para responder. Clinton nunca mencionó Disneyland explícitamente, pero la Casa Blanca confirmó que era Sí. exactamente a eso a lo que se refería. El Qué presidente raro, de los igual que Estados apunten Unidos hacia habló allá. públicamente sobre la amenaza contra Disneyland sin nombrar Disneyland, porque nombrarla habría generado el pánico que la amenaza misma no había llegado a generar. El 22 de abril, el FBI anunció oficialmente que la amenaza de la cinta era un engaño. El caso se cerró. El autor nunca fue Puede ser. identificado. El público olvidó. Como siempre, olvida. Hasta que en 2019, un coleccionista de vídeos llamado Todd Werkhoven encontró la cinta mientras rebuscaba en un Goodwill en Portland, Oregon, la reprodujo en su locura canal hacer de eso YouTube igual. dedicado a vídeos antiguos y perdidos, y escribió en la descripción: de todas las cintas VHS embrujadas que he encontrado, esta es la más embrujada. En la cinta física Embrujada. estaba escrito el nombre Jerry Hill, junto con una etiqueta impresa de números aparentemente aleatorios. La comunidad de Internet, específicamente un canal Ok. llamado Barely Sociable, descifró que el código correspondía a una clasificación del FBI de contrainteligencia extranjera. Terrorismo, gestionada desde la ok. oficina de campo de Nueva York, lo cual tenía sentido porque la secta Aum Shinrikyo tenía una base operativa en Nueva York, que fue una de las razones por las razón. que el FBI no Así descartó como la amenaza como un funciona. simple fraude desde el principio. Y Jerry Hill resultó ser un ex agente del FBI que había trabajado en casos de terrorismo en el área de Portland durante años. Según un familiar que habló con medios de comunicación, Jerry trabajaba específicamente en casos de este tipo, lo que explica por qué tenía la cinta. Murió en 2017, y cuando murió sus cosas terminaron, como terminan las cosas de la mayoría de las personas, en una tienda de segunda mano. El Real. dormitorio de un agente del FBI que Pero investigaba pues una amenazas mano es así. terroristas contra Disneyland a la estantería de un Goodwill en Oregón, y de ahí a un canal de YouTube. Nadie ha identificado jamás al autor de la cinta. Nadie probablemente lo raro. hará. Y en algún lugar ahí afuera,
Esa persona sabe exactamente lo que hay en esa cinta, Y si seguir lo ahí, que pues planeó mejor hacer el fuera. 14 de abril de 1995 y por qué no lo hizo. O no está Mm, en ningún lugar, porque han pasado 30 años y los secretos enterrados suficientemente profundo terminan siéndolo para siempre. eso es cierto. Wow. Qué video, buen video. Pues hubo curioso, hubo muchas curiosidades. Hubo mucha gente desnuda, hubo mucha gente loca, hubo muchos enfermitos, sobre todo eso. Y hubo muchos asesinatos, la verdad. Pero es Disney, en Disney hay de todo. Por algo es que hay tantas cosas o hay ver de Disney y tantas cosas tan raras que pasan. Pero bueno, buen video, la verdad, buen video. Toma tu éxito. Ay, toma tu éxito. Buen video. Y ahí se acaba el Dice IR. ¿Cómo la ven, gente?